Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy honrado de poder estar el día de hoy conversando este tema que es tan relevante, donde evidentemente creo que hay un acuerdo en el país, pero también a nivel más global, de que tanto la industria como los profesionales de la salud nos tenemos que ir moviendo en términos de mejores estándares de transparencia y también poder avanzar en términos de ciertos acuerdos comunes de cómo poder manejar de la mejor forma posible la relación que existe, ¿cierto?, entre la industria, no solamente farmacéutica, sino también de dispositivos médicos y los profesionales de la salud, que tienen el rol, ¿cierto?, tanto de prescribir, dispensar, pero también influyen en la incorporación de medicamentos, las guías clínicas, etcétera. Y por eso la relevancia de esta discusión. Por otro lado, también, en un esfuerzo de transparencia, yo quiero comentar que el Grupo Teva tiene tanto productos de innovación como productos genéricos, por eso que estamos en ambos lados, y eso creo que es importante que se entienda desde la perspectiva también de la que yo hablo. Y también, antes de entrar probablemente en la presentación, yo quiero básicamente que se entienda que esta discusión, que es un capítulo específico, que incorpora la Ley de Fármacos 2 al Código Sanitario, también se marca una serie de otras modificaciones, uh, y tal vez las más conocidas tienen que ver con la prescripción exclusiva por DCI, por la Denominación Común Internacional, que eso ya es algo que está zanjado, que se va a incorporar. Así que, en definitiva, una vez que entre en vigencia la ley de fármacos, los profesionales que están habilitados para prescribir deberán hacerlo a través de, o sea, simplemente a través de la utilización del DCI, salvo que se trate de medicamentos que tengan 3 o más principios activos. Y por otro lado también tiene que ver con la parte final del empuje de la política de intercambiabilidad. Vamos a pasar, ¿cierto?, desde lo que se llama la política de bioequivalencia a una de intercambiabilidad, y se establecen en la propia ley de fármacos plazos que son bien ajustados para terminar de certificar los registros sanitarios que no tengan todavía esa calidad, y eso va a ser un esfuerzo importante, pero va a llevar, en definitiva, a un cambio yo diría, de centro de gravedad donde están los problemas, porque efectivamente los médicos solamente podrán prescribir por DCI, y eso de alguna forma puede evitar la mala utilización de acercamientos a los profesionales de la salud. eh, pero sí vamos a tener, o vamos a seguir teniendo problemas en otras áreas que yo quiero, digamos, referirme. Me gustaría que pasáramos al siguiente slide, por favor. Bueno, primero quiero partir un poco contando dónde estamos en Chile con la discusión sobre la relación entre la industria y los profesionales de la salud. Posteriormente voy a hablar sobre las normas sobre transparencia de la Ley de Fármacos 2, las normas sobre conflicto de interés en la Ley de Fármacos 2, y ahí, bueno, voy a cumplir con la tarea tal vez un poco interesante de ver las normas, porque hemos estado conversando sobre lo que se viene acá, pero en definitiva es importante también que ustedes puedan tener acceso a lo que ya está aprobado, y tengo que decir lo que no es fácil, y el sistema de formación de ley que tenemos en Chile es un sistema que es difícil de seguir en línea, y esto es un esfuerzo de un poco de arqueología entre qué es lo que se ha votado, qué es lo que se ha aprobado. Además vamos a ver cuáles son las sanciones que están vinculadas con estas normas, y después un par de conclusiones para después seguir en el debate. La próxima slide, por favor. Bueno, yo quería contarles que Chile ya firmó lo que se llama el marco de consenso ético, esto está en el contexto de una iniciativa de éticas de negocio de APEC. APEC tiene una serie también de principios vinculados con estándares éticos de acercamiento de la industria, tanto farmacéutica como dispositivos médicos, a los profesionales de salud, y este marco de consenso fue firmado el 10 de septiembre del año 2019, y fue firmado por distintas partes, tanto asociaciones gremiales, asociaciones médicas, o también representantes de pacientes, también por el gobierno de Chile, y actualmente nosotros estamos trabajando en profundizar estas normas a través de un grupo de trabajo que lidera la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la SUBREI,
porque esto deriva, ¿cierto?, de acuerdos o compromisos que tiene Chile a nivel internacional, esto en el contexto de APEC. La siguiente, por favor. Y acá, bueno, básicamente el acuerdo es bien simple, pero hace referencia a estas normas que están contenidas en APE, que son los principios de Ciudad de México o los de Kuala Lumpur, los primeros vinculados con la industria farmacéutica y los otros con la industria de dispositivos médicos. Y básicamente acá está el compromiso de poder respetarlos y desarrollarlos a nivel local. Pero son principios todavía a un nivel muy, muy general que requieren de un desarrollo más específico y eso también lo que buscamos es tener códigos también éticos que sean de aplicación nacional y también estamos discutiendo la creación de una institucionalidad que permita hacer denuncias, también tener un sistema eventualmente de resolución de controversias que sea independiente y por eso la importancia de tener una institucionalidad que sea independiente de los regulados y estamos en ese proceso de discusión en el contexto de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Siguiente, por favor. Y acá les muestro un poco una foto de la ceremonia y la pregunta que no se hace es si esto es suficiente, y la respuesta es más o menos evidente: no es suficiente. Estamos todavía en una etapa muy embrionaria de tener un estándar común dentro de Chile, de cómo se tienen que tratar estos temas, tanto por el lado de las industrias ¿cierto?, vinculadas con salud, como los profesionales de la salud. Siguiente, por favor. Ahora, yendo directamente a la ley de fármacos 2, quería primero explicarles que estamos en la etapa que se llama comisión mixta, que es la última etapa o el tercer trámite constitucional. Simplemente para que entiendan, cada vez que se va a discutir una ley en Chile, tiene que entrar a través de un mensaje presidencial o una moción parlamentaria, después hay una cámara de origen, que puede ser el Senado o la Cámara de Diputados, y después la otra cámara va a revisar lo que aprobó la Cámara de Origen, y si hay, digamos, desacuerdos, estos se resuelven en la comisión mixta. Y lo que está votado en la comisión mixta, en definitiva, es altamente probable que sea el texto definitivo de la ley. Y por eso que yo les voy a básicamente mostrar lo que está ya aprobado por la comisión mixta. Como se mencionó al comienzo, pero quiero ir en detalle, las normas específicas significan, ¿no es cierto?, agregar un nuevo título cuarto al libro sexto del Código Sanitario, y contiene además 3 párrafos: uno el reporte de transparencia, otro el de conflictos de intereses, y finalmente disposiciones comunes a este título que aplican naturalmente a tanto transparencia como conflictos de intereses. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay un tema que es extremadamente relevante, que es las definiciones que están en este cuerpo normativo, que es tanto ciertos sujetos activos que son aquellos que entregarían estas transferencias de valor, y en general creo que está suficientemente bien cubierto, y además se explicó digamos, cuáles están involucrados en el inicio de este seminario, así que no quiero entrar mucho en ese detalle, pero acá está la norma para que la puedan tener. Pasamos a la siguiente, por favor. Después, yo creo que el problema más grande está a nivel de la definición de sujetos pasivos, que si bien, y siguiendo un poco la lógica que lo hemos visto en la experiencia comparada, tanto en Estados Unidos como lo que hablábamos en Europa, se centra mucho en profesionales de la salud, en prescriptores, en tomadores de decisión respecto a incorporación de tecnologías sanitarias, también de elaboración de guías clínicas, etcétera. Pero el gran ausente, y eso Matthew McCoy lo anticipó, son las agrupaciones de pacientes. Si tenemos de alguna forma como bien controlada relación con los profesionales de la salud, y además sumado al hecho que vamos a estar prescribiendo, ¿cierto?, por DCI, y además la intercambiabilidad de los medicamentos, que va a hacer mucho más difícil, entre comillas, direccionar una prescripción, sí va a estar todavía pendiente la relación de la industria o las industrias con las agrupaciones de pacientes, y eso no está contenido dentro de los sujetos pasivos. ¿Y por qué es esto relevante? Cuando hablemos de la obligación de reporte que vincula, ¿cierto?, a los sujetos activos con los sujetos pasivos. Siguiente, por favor.
Otro concepto interesante es personas relacionadas, que son básicamente cómo podemos extender el ámbito de aplicación tanto de los sujetos activos como sujetos pasivos para evitar usar métodos alternativos para, entre comillas, saltarse la regulación. Y básicamente ahí está una definición que es muy de derecho civil, y yo les voy a dar una esquemita para que se entienda bien cuando se habla de, ¿cierto?, cónyuges, convivientes, hijos, parientes, hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. No tienen por qué entender lo que significa eso, pero les voy a dejar una gráfica que viene en la siguiente slide. Y además hablan, ¿cierto?, de aquellas personas jurídicas donde uno tenga desde un 10% de participación en acciones o derechos, para evitar, ¿cierto?, utilizar mecanismos para burlar las regulaciones que vamos a revisar. Y por último también está la definición de transferencia de valor, que es, ¿cierto?, el traspaso de cualquier bien o prestación de servicios de un sujeto activo a un sujeto pasivo. Por eso la importancia de la definición de sujeto pasivo, incluyendo, entre otros, cualquier clase de pagos, aportes, subsidios, en general transferencias o beneficios otorgados a cualquier título. Y lo importante acá también, esta normativa vincula, especialmente cuando estamos hablando, básicamente cuando estamos hablando de funcionarios públicos, al deber de utilizar la ley de lobby cada vez que tengamos que aproximarnos a alguno de los sujetos pasivos que sean además funcionarios públicos. Ahora, en estricto rigor no habría para qué incorporarlo, porque eso se subentiende por la sola aplicación de la ley de lobby. Siguiente, por favor. Solamente para que se pueda entender lo que hablábamos respecto a personas relacionadas, así es como se puede determinar, ¿cierto?, el grado de parentesco por afinidad y por consanguinidad, pero básicamente no se pueden utilizar a los padres, a los abuelos, incluso bisabuelos, ¿cierto?, hijos, nietos, o sociedades, ¿cierto?, relacionadas, para poder burlar una norma como la que estamos conversando. Siguiente, por favor. Y por otro lado también se excluyen ciertas transferencias de valor, y acá voy a listar las que están excluidas de la definición de transferencias de valor, que son básicamente entrega de material educativo, dice que benefician directamente a los pacientes, o estén destinados para el uso de ellos. Después está el comodato de dispositivos médicos por un periodo de prueba corto, que no sea 90 días, dice también productos o servicios promocionados en virtud de una garantía contractual. Esto tiene que ver más bien con el cumplimiento de, como dice ahí, de una garantía contractual, y por tanto se evitó que por esta vía no se debilitara una relación contractual. Y también, digamos, hay transferencias efectuadas a personas naturales que tienen calidad de sujeto pasivo, y además cuando son atendidos en su condición de paciente, cuando son, evidentemente, los sujetos pasivos se transforman en pacientes, cambia su calidad a paciente, y por tanto no aplicaría estas transferencias de valor. Son situaciones más bien completamente excepcionales. Siguiente, por favor. Y también se dice acá, se excluyen los beneficios que se refiere al inciso séptimo del artículo 100. El artículo 100 del Código Sanitario se refiere a descuentos que puedan haber relacionados con los precios de los medicamentos, es decir, alguna promoción que exista para poder acceder de forma más barata a un medicamento, que eso no se puede entender como una transferencia de valor. Ahora, en esta dificultad también de poder determinar qué es lo que está aprobado, hay una norma que no hay mucha claridad si queda o no queda, pero básicamente se estarían excluyendo aquellas transferencias de valor que estuviesen por debajo de un determinado umbral, o sea, una norma de minimis, pero muy probable que si no está acá, igual va a estar contenida en el reglamento. Siguiente, por favor. Ahora, esta es la norma pilar que tiene que ver con el reporte de las transferencias de valor. Básicamente acá el modelo que sigue la Ley de Fármacos 2 es reporte a lo menos trimestral al Ministerio de Salud y al Instituto de Salud Pública, además de publicar en los respectivos sitios electrónicos las transferencias de valor efectuadas a los sujetos pasivos conforme, ¿cierto?, al presente título y a su reglamento. Y acá es muy importante entender que esta normativa, o en este caso el artículo 129M del Código Sanitario, el nuevo artículo que se va a incorporar a través de la Ley de Fármaco, mandata al Ejecutivo a dictar un reglamento. Y en ese reglamento, que está detallado en el artículo 129N,
ese es el llamado a determinar la forma, los plazos, los contenidos que deberán cumplir con las informaciones, publicaciones, reportes, etc. Esto es fundamental en términos de cómo quede construido, especialmente en base a lo que escuchamos de la experiencia comparada. Ojalá que converse con los modelos que ya existen afuera, que permita levantar y cruzar información para evitar también lo que se mencionaba previamente y que pueda analizarse la data que se vaya generando en torno a esto. Por eso que acá el foco no solamente tiene que estar en lo que quedó en la ley de fármaco, que a todo esto es uno de los capítulos creo que menos discutido, no hubo mucho debate, sino que básicamente creo que en gran medida se aprobó comparado con otras áreas de la ley de fármaco, pero otro aspecto fundamental es cómo queda diseñado el reglamento. Si queda mal diseñado el reglamento, va naturalmente, eventualmente a fracasar lo que pretende lograrse con estos estándares normativos. Y lo otro que hay que entender es que mientras no se dicta el reglamento, no va a entrar en vigencia estas regulaciones, y por eso que la importancia de que esto ocurra. Yo chequeé en el Ministerio de Salud y evidentemente todavía ni siquiera han empezado a pensar en cómo se va a estructurar, y es lógico porque están con 1000 prioridades, pero además, mientras no entre en vigencia la ley de fármacos, todavía no van a comenzar con esa discusión, pero creo que es importante que eso se haga bien, y además, algo que no está obligado Chile a hacer en general, que existe una cierta consulta pública para poder aportar en el diseño y pueda también entregarse la experiencia que existe en otros países. Siguiente, por favor. Ahora, bien rápido respecto al tema de los conflictos de interés, a mí me parece que en general es una regulación relativamente débil, porque acá lo que hace primero es definir lo que es conflictos de intereses. No quiero entrar en el detalle, es una definición que uno podría hacer bastante convencional, pero me gustaría ir a la siguiente slide para comentarles lo que a mí más me preocupa, que es que las normas que se agrega a través de la ley de fármaco al Código Sanitario básicamente establece que se deberá, digamos, ciertos sujetos pasivos o digamos, aquellos que están específicamente señalados en la norma, tienen que tener o tienen que cumplir con tener un reglamento interno que regule los conflictos de interés. Y ahí se menciona, ¿cierto?, a los prestadores institucionales de salud, público-privado, los centros de investigación, instituciones de educación superior, etcétera, sociedades médicas, y acá sí se agregan a las agrupaciones de pacientes. Y la obligación es básicamente tener este reglamento interno. El problema es que no dice nada respecto a cuál es el contenido mínimo que tiene que tener este reglamento interno, o algún tipo de lo que nosotros los abogados le llamamos densidad normativa, alguna guía para que esto funcione. Entonces podría simplemente tener un reglamento que diga reglamento interno de conflicto de intereses, tener 2 o 3 artículos y que poco pueda servir para que efectivamente el problema del conflicto de intereses tienda a disminuir. Siguiente, por favor. Por otro lado, acá lo que sí se menciona es que, dicen los prestadores, ciertos individuales de salud, cuando no realicen atenciones de salud en prestadores institucionales, supongo que están pensando en la consulta privada de un médico, deberán informar a sus pacientes de los conflictos de interés que le afecten conforme al reglamento. Ahora, la pregunta, ¿cómo va a ocurrir eso? Va a entrar el paciente cada vez y le decir, mira, yo tengo tal o cual cierta relación con tal o cual compañía, y además la posibilidad de fiscalización me parece bastante remota. Después mencionaba que los trabajadores y directivos de las instituciones señaladas previamente se encuentran obligados a declarar los conflictos de intereses que les afecten y actuar conforme al reglamento interno. Pero acá, efectivamente, acá lo que uno extraña es que exista un poquito más de guía respecto a los contenidos mínimos que tienen que tener estos reglamentos internos. Siguiente, por favor. Y por otro lado se menciona al Instituto de Salud Pública como el encargado de fiscalizar y controlar las disposiciones de estas normas que nosotros ya hemos comentado. Bueno, esta es una nueva tarea que se le da al Instituto de Salud Pública. Vamos a estar por verse cómo pueden hacer esa fiscalización. El Instituto de Salud Pública, el ISP, tiene tantas otras prioridades que a veces, digamos, si esto no viene aparejado con algún tipo de medios suficientes para poder hacerlo, puede ser que el nivel de fiscalización sea bajo. En ese sentido, es muy importante también el escrutinio que hagan
la sociedad civil que acompañe, que ayude, que denuncie, y en ese caso las denuncias tendrían que ir al ISP para iniciar los correspondientes sumarios sanitarios, pero esperar simplemente que el ISP sea el único que tenga que actuar acá, creo que puede ser que esa fiscalización, ese control, no esté en el nivel que sea necesario para desincentivar malas prácticas o prácticas que infringen la norma que estamos revisando. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a las multas, hay que decir que son multas muy relevantes en un contexto chileno y muy similares a lo que también, incluso digo, mayores a lo que mencionaba Matthew en relación al Sunshine Act. Las infracciones a este título, y pueden ser las relacionadas con reporte o conflictos de interés, deberán ser sancionadas con multa de entre 100 y 10.000 unidades tributarias mensuales. Si uno hace el cálculo, son más o menos hasta 510 millones de pesos, o para los que están, digamos, fuera de Chile, más o menos 678.000 dólares. En el caso de reincidencia puede ser el doble, estamos hablando, ¿cierto?, de 1.020 millones de pesos o 1,3 millones de dólares. ¿Sí? Son multas que, incluso en el contexto de otro tipo de sanciones, son relevantes. Y en el caso de infracciones, eventualmente de agrupaciones de pacientes, y en este caso sería, por ejemplo, por no tener reglamento interno, estamos hablando de amonestación bueno, de una amonestación a una multa de una unidad tributaria mensual, lo que no es mucho. Uno podría entender bueno, tal vez las agrupaciones naturalmente no tienen recursos, pero yo insisto acá, para poder cerrar el círculo completo, es muy importante también que las agrupaciones de pacientes sean sujetos pasivos que obliguen entonces a la industria, tanto de farmacéutica como dispositivos, y también farmacia, etcétera, a reportar cualquier transferencia de valor a las agrupaciones de pacientes. Siguiente, por favor. Y bueno, simplemente para ir finalizando, efectivamente han existido avances, y yo creo que son relevantes si uno calcula, o sea, uno empieza a ver, digamos, lo que pasaba hace 10 o 15 años o 20 años en la industria. En general, las compañías farmacéuticas, especialmente las multinacionales, tienen sistemas de compliance, tienen sistemas bastante robustos de estándares que tienen que cumplir, y algunos surgen de APEC o el código que se llama IFMA, que es la asociación internacional que reúne a la industria también farmacéutica, que a mi modo de ver son avances que empujan las prácticas en el sentido correcto. Ahora, ¿cuál es la evidencia de cómo se aplican? Al menos en Chile todavía esa evidencia es baja. También hay algún código, por ejemplo, el que tiene la CIF con el Colegio Médico, que también es un esfuerzo importante, pero son pasos. O sea, naturalmente que esto es un camino largo que hay que recorrer, y yo creo que estamos ni siquiera a mitad de camino en lo que necesitamos en el país. Y por otro lado, también la ley de fármacos es un avance en el reporte de transferencias de valor, sí, pero dejamos, como mencionaba, descubierto la relación que existe, ha existido durante mucho tiempo con agrupaciones de pacientes, y tienen que ser incorporados como sujetos pasivos. En estricto rigor, y eso es como, es difícil todavía, una vez que ya se votó esta norma, que se incorporen los pacientes, o la agrupación de pacientes, pero sería deseable que incluso ya habiéndolo votado, que se empujara a que se incorporaran todavía como sujetos pasivos en lo que va a ser la modificación al Código Sanitario. Y en relación al manejo de conflictos de intereses, es un avance, sí, pero nuevamente yo les decía, la densidad normativa, es decir, todo el programa de normas que debiese contener estos reglamentos internos, a mi modo de ver, todavía es bastante débil, y eso puede llevar a que este cumplimiento de las normas y también las declaraciones sean poco operativas y que no generen el efecto deseado. Y para poder entender cómo cambia el centro de gravedad del problema, es como yo le mencionaba, es fundamental ver qué otras normas se están modificando, y tal vez las más relevantes tienen que ver con la prescripción exclusiva por DCI, que eso ya es un hecho, y por otro lado también las vinculadas con la discusión sobre la intercambiabilidad de los medicamentos, que también deberá dictarse un reglamento y tiene plazos bien acotados para poder finalizar la certificación de los productos.
estos van en un sentido correcto y todavía incluso queda la discusión sobre regulación de precio que está sobre la mesa. No se ha avanzado mucho en el último tiempo, pero puede ser que todavía se incorpore la ley de fármaco o eventualmente eso entre por otra iniciativa. Creo que son en general buenas noticias, pero falta mucho por recorrer y creo que acá es muy importante ver la experiencia comparada, que la implementación sea buena, tengamos buenos portales y además que la data converse también con otras iniciativas afuera y que sea también fácil de poder utilizar para poder bueno, sacar conclusiones de cómo ha funcionado o no ha funcionado esta iniciativa. Y con esto termino y agradezco nuevamente la invitación.